Si vos dale play. Igual yo tengo que avisar que lo estoy presentando. Es así. Hacelo cuando quieras, o sea, vamos charlando un rato y cuando te sientas bien. Bueno, esta es la cobertura especial para Velo de Lander, que una cobertura muy especial. Sobre todo porque estoy entrevistando a una persona muy querida para mí, a Néstor. No, por favor. Mi primer profesor de guitarra, por él me interesé en la música y fue el guitarrista de Tai Jarrae, la banda sobre la que vamos a hablar hoy, una banda muy importante del género. Hizo un aporte importante y también marcó los principios de los 2000 en la escena alternativa metalera mínimo de la provincia de Buenos Aires. Aunque en otras regiones del país también lo escucharon, ¿no? ¿Cómo estás, la puta madre. Juan Manuel, soy Juan Manuel. Mariucci te iba a decir. Decime Mariucci, no pasa nada. Ok, sí, porque eras Mariucci para mí. Yo siempre lo voy a ver como chico, ¿no? Porque bueno, arrancamos en una época donde vos eras un niño, me acuerdo. Pero sí, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Tocamos, es verdad, tocamos un poquito de música. Pero bueno, me parece. ¿Vos te sumaste a la banda cuando me dabas clases a mí cuando yo era chico? No, yo cuando... ¿Antes? Sí, creo que un poco antes, sí, porque eso fue antes del Instituto de Música. Ok. Año más o menos. Qué malo que soy para eso. 2003, 4... ¿Vos cuándo arrancaste? Vamos a hacerlo más fácil. Agosto del 4 yo estaba tomando clase con ellos. Ahí en Mitre. En Mitre. En Mitre. Y en Mitre se hacía un par de años que estábamos habíamos mudado al local del Instituto de Música, así que me dijiste año vos. 2004. Y fácil año 2000. En 2004 creo que grabamos Teatro de Año. Sí, claro. sí. Cuando vos arrancaste estábamos grabando el disco. Bien. Y fue ahí donde estaba toda la espuma. Porque las noticias, o sea, yo me fijé en unas notas de diario, antes de venir a hacer la nota, tipo leí sobre la banda, decía que la banda se formó en 2001. Claro. Pero vos te sumaste después. Yo me sumé después, así que, pero fue un poco antes, porque yo entré a la banda y se empezó a grabar. Ok. O sea... Con la banda ya formada. Sí. Ok. Sí. Entré a la banda y me vino a buscar Jorge el bajista, yo tenía un local, un almacén, y me la pasaba tocando. Yo ya estaba dando clases de música. Ahí va. No, miento. Cuando lo conozco a Jorge, no. Cuando me sumo a la banda, yo estaba en el instituto dando clases. Y ahí empecé a... yo venía a tocar otra cosa, veníamos a hacer temas de lentillas, Ok. o sea, estábamos todos tocando lo mismo, ¿no? Tirar trillones de notas por segundo, básicamente. Sí, empezar a jugar con otras formas de la música menos usuales que veníamos usando. Y Tai Jarrae no estaba en mis planes. Ok. No. ¿Y cuál era el plan de Tai Jarrae? Tai Jarrae era la oscuridad. Bueno, hay algo de las letras que es muy así. Sí, porque son digamos, letras que son bastante... que usan una temática parecidas a cuentos infantiles, pero le dan otro matiz más oscuro y un poco más... sin caer en lo grotesco, pero te deja incómodo cuando lo escuchás. No te vas por ahí con una... Tai Jarrae es incómoda. Sí. O sea, obviamente que después tiene melodías que sanan y tanto en las letras... Bueno, en las letras es un poco más existencial, ¿no? Y la banda intenta, del primer disco al segundo, modular a algo más conceptual, que esté todo unido desde el primer tema hasta el último, ¿no? Como que vas contando una historia a través de los temas. Sí, historias, estados, pasos de tiempo, el no tiempo, podemos decir, ¿no? Donde está todo junto. El segundo disco que creo que trata de buscar eso, ¿no? El primer disco es un disco de temas. Claro. Y el segundo disco intenta plasmar una unidad. Sí, el primer disco es como más popular. A mí me gusta más el primero, te soy sincero.
Pasa que, ojo, el segundo disco tiene Ilusiones, que es un temazo, pero el primero tiene Orquídea sin Gris y Teatro de Ánimas, entonces es como que... Escuché la banda, me gustó, los chicos tenían algo logrado. ¿Estaba medio cocinado en ese momento? Estaba medio cocinado en ese momento, tenían como para elegir, se descartaron temas para el primer disco y nosotros aportamos Quizás y Ángel Negro, ¿no? Porque entramos con el chino. Negro, sí. Pero Quizás se empieza a plasmar un poco la oscuridad que aparece en el segundo disco. Quizás aparece... sí. Ahora que me lo decís. Empieza a aparecer el matiz más gótico, sí. más de esa parte. Tiene melodías muy lindas, hicieron cosas muy lindas, que está bueno escucharlas, da gusto escucharlas, generalmente, en los dos discos. Sí, a mí me cargaban porque me acuerdo en las salas de ensayo te cruzabas con otras bandas, todo y tenía que ser un negro soñador. Cuando me ponía a tocar empezaba como a soñar y bueno, y capaz venían otros pibes con estilo más duro, nos reíamos, ¿no? Claro. Pero soy más así como más volador, me gusta volar entre las melodías un poco. Sí, que te iba a comentar, yo recién en la que venía para acá pensando la entrevista me acordé, hace unos años fui a un festival de metal que se llamaba el Criminal Metal Camp, que es de música extrema. Más cerca, para que te des una idea, más cerca de Cannibal Corpse que de Dream Theater, ¿viste? Y el metal es muy heterogéneo. Ahora vos cuando te juntabas con otros grupos en otras, por ahí en una fecha, ¿viste? Trataban de más o menos tuvieran una cierta afinidad o era, bueno, si sos metalero en cualquier lado del espectro te sumás a tocar y listo. No, creo que el metal siempre unió todos los estilos. O sea, creo que el metal es un gran telar, el rock es un gran telar. No. Que... Sí, el telar del... Sí, sí, bueno, sí. Donde todos coincidimos en encontrarnos, ¿no? Un poco también por el aparato cultural de Yankee que se extendió con mucha eficiencia, pero... pero no es una charla geopolítica. No, pero bueno, sí. Pero sí. Salió el alma. No, pero ojo, porque está... O sea, si podemos rescatar algo positivo de eso, si querés ver el vaso medio lleno y ser un soñador, también lo adoptamos y lo hicimos nuestro también. Hay improntas argentas. Sí, la verdad que Argentina tiene un montón de resortes para todo, ¿no? Para el arte, para el deporte, y el arte obviamente te toca, ¿no? Cuando viajás o algo, encontrás que escuchan las bandas argentinas en todos lados. Vos me contaste que hubo una banda, de hecho, del exterior que los había elogiado y bien, o sea... Cuando tocamos con Paradise Lost, ahí está. Sí, fue muy lindo porque habíamos hecho un cover de Depeche Mode, de Jesus. Personal Jesus, de Depeche Mode. Y lo teníamos ahí fuerte y sonaba y los chavales salían todos los camarines. Bien ahí. Y después nos recibí copado. ¿Copados los tipos? Sí, una gente divina. Bien ahí. Sí. ¿Tocaron con algún otro grupo así internacional? Paradise Lost en el género es una banda que sí son como los Zeppelin o son como una más. Pregunto en serio. Yo no sé contestar esas cosas, porque, okay. Porque siempre fui muy border, ¿viste? No, muy fuera de... No estoy como en la escena, ¿viste? De las cosas. Siempre como que tengo mi camino, voy por mi lado y me pierdo un poco de estar al tanto de lo que pasa quizás en toda la escena. Okay. Y me cuesta a veces asociar bandas con... Hacer una analogía así. Claro, una analogía de banda. Y entonces quizás eso también me ayudó a que cada vez que me encontraba Gustavo me aparecía con algo, o sea, un poco de sorpresa también. O sea, no venía con prediseñado el cantante. Ahí está. Prediseñado. Y empecé a escuchar Anatema, empecé a escuchar The Poison Black, empecé a escuchar un montón de material que Gustavo tiene una biblioteca importante, empecé a escuchar Anatema, me rompí la cabeza, así que lo sigo escuchando.
Bien. En mi laburo, con la gente nadando, Sí, les te pongo cambió, Anatema. te cambió el chip. Y Anatema me gustó y conectó, yo siento que conectaron así como conectaban Pink Floyd con el metal, ¿viste? Como que hay una unión, Está hay bueno. una transición hermosa de eso, ¿no? En mi opinión. ¿Eso lo llevaste a la música cuando estuviste en Taija? Eso aprendí en Taija. Ok. O sea, eso aprendí, lo adquirí en Taija. Ok. Eso venía de Louis Martin, de Theater, De trillones de notas por segundo. claro, de lo cuantitativo venía. Sí, de lo cuantitativo, claro. Dicho mal, ¿no? Porque obviamente No, está lleno de obvio, calidad, pero pero yo estaba así en ese patrón y me aplacaron porque yo quería meter dedos por todos lados y me decían, no, pará, y la base, y chun, 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 chun. Y yo digo, ¿qué van a decir mis alumnos? Que yo estoy haciendo, yo era pendejo. ¿Vos no tenías, en ese tenía 25 años. 25 años? Sí. Y entender, bajar, entender el pulso, entender la respiración de una canción. Me costó a mí en lo personal, ¿no? En términos personales. Conectarse con uno mismo a través de un estado, poder relacionar la música con un estado, con una forma de sentir, con un miedo. Bien. Permitir que se cuente una historia. Saltó cartel que no te queda batería casi. Hacemos una pausita. Pausita técnica. Fin de la pausa técnica, ya está todo bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Te escucho, Néstor. Los ensayos de Taija, cuando llegaste el primer día. Cuando llegué el primer día, Gustavo no estaba de vacaciones, Jorge me había traído de ahí del almacén, ¿viste? Y fue una captura, ¿viste? Jorge cuando se va el otro guitarrista, Marcelo Ruta, no me acuerdo por causa. Me viene a buscar y bueno, y ahí entró el primer ensayo que estaba Fernando y había un tecladista que se llamaba Guillermo. A mí me gustaba, lo que había escuchado estaba bueno y el proyecto me gustaba, decía que veníamos de tocar así progresivo y era como, no sé, pensé como que iba a estar más cómodo musicalmente en términos de que no había que tocar tanto y bueno, nada, surgió que vino Gustavo de vacaciones, la banda tuvimos todo feeling tocando y bueno, se fue el tecladista, vino el chino, creo que veníamos de tocar con él, de un proyecto fan, medio así, sí, algo alternativo. Y ¿Esa fue la formación que después hizo teatro? claro, ahí grabamos Teatro Ánimas, grabamos Gustavo el cantante, Fernando Martínez en batería, Jorge Chino, ¿Chino? el chino de teclado, yo. Y vos. Sí. Y el otro violero, No estaba. No estaba. Éramos nosotros nada más. Y bueno, y grabamos Teatro Ánimas. Bien. Ahí fue cuando ya empezaron con el tema de tocar por todo el país, o eso vino más después. No tocamos por todo el país, pero sí girábamos. Bueno, pero se Sí, fueron sí, a de Patagones, o no, sí, como tocamos Rivadavia. en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en Mar del Plata, en sí, viajamos un toque. Estaba bueno, sí, nos gustó. Porque tengo el recuerdo de navegar por Taringa, y había tipo posteitos de Taija Rae, qué sé yo, de gente que yo no conocía, que tenían el usuario en Taringa, alguien más, otro. Sí, estaba bueno. Se había formado una movida. Se había armado un poco, sí. Para lo que es el under, sí, estaba bueno. Después se incorporó Leo, que fue el manager de nosotros, y también nos dio un poco de manija. ¿Maneja en cuanto a qué? ¿A tocar? Sí, Leo es una persona muy conocida en el metal, de cofradía metálica, y se topaba con alguna banda y le metía toda su personalidad, era un capo, un genio total. Y ayudaba mucho en el contexto del under, él se movía mucho en el under. Yo me acuerdo que después empecé a hacer producción de espectáculos, laburé con algunos boliches y me
a trabajar en la noche, en el under. Y Leo a veces tomaba fechas, producía fechas con un montón de bandas. Siempre de metaleros, todavía. Sí, re metalero. Bien. Re metalero. Y en este proceso empezaron con el tema de componer el segundo disco, ¿fue justo ahí? Nosotros Porque vino bastante después el segundo, ¿o no? sí, Unos años después. sí, vino unos años después. No sé si fue... No me acuerdo eso, viste, en términos de años, pero sí sé que ya el tecladista y Jorge no estaban, o sea, Ya habían ido. habíamos cambiado dos integrantes, se había incorporado Damián. Ahí vino Damián. Damián se incorporó, que venía del instituto donde Sí, me colaborábamos y se incorporó Dami como segunda, como el otro guitarrista, ¿no? Como la segunda guitarra que aparece como dos principales, ¿no? Los guitarras principales. Y grabamos el segundo disco que recién compuesto, ¿no? Una lucha ahí entre el perfeccionismo y tratar de, o sea, componer un disco, tocarlo y prepararlo y llevarlo al estudio tiene como un proceso que, bueno, a mi entender, creo que estábamos un poco crudos, un disco que tiene muchos matices, tiene muchos... Les pedía mucho desde lo técnico no creo, pero quizás más de la interpretación. La maduración es una... El segundo disco, al intentar ser una obra conceptual, pasa por muchos latidos, por muchas atmósferas, sube, baja. Y todos sabemos que cuando hacemos música no es que vamos tocando y vamos armando todo, hay que ensamblar una base pesada con un clima que venís, con una respiración. Los conectores, o sea, afinar esos conectores es lo más difícil que hay, ¿no? Porque vos haces una base muy linda, haces otra cosa muy linda, haces otra cosa muy linda, cuando lo unís todo es un Frankenstein. Entonces, o sea, te sigo. Intentar pulir algo que tenga una forma y que se conecte y que esté asociado requiere un laburo muy grande. Y una vez que eso lo podés más o menos ya tocar, hay que madurarlo y terminar de descartar cosas. Bueno, creo que... Esa fue la lucha del perfeccionismo que vos me decías. Claro, con Gustavo, por ejemplo, que hay que grabar, tal fecha grabamos. Él quería grabar. Sí, un tipo que tiene una visión interesantísima de las cosas, pero bueno, y capaz que los postergadores perfeccionistas también, capaz que soy yo más así. Pero bueno, Gustavo lideró la banda, seguimos a Gustavo Él tomaba las decisiones del grupo. No, Okay. o sea, las tomábamos todos, pero bueno. Él marcaba un... Él te comía el coco, Gustavo nos comía el coco a todos. Sí. Un tipo con una capacidad de liderazgo fuerte y terminaba ganando en fechas todo y te rompía tanto las pelotas que terminaba diciendo sobrecitos. Pero le creíamos, ¿ok? O sea, lo seguíamos. Sí, también lo habían elegido. Sí, también. Eso estaba consensuado. Está bien. Claro, se lo ganó. Che, ¿y él estaba manija por grabar, por tocar en vivo? Por todo. El que... Sí. Hermoso. Ya me cayó bien. Sí. Pero igual... Y es el que escribe, es el tipo que... Él es el responsable de las letras. Claro. Ok. Y en lo que hace a la construcción del tema, las melodías, los conectores, eso, ¿cómo lo manejaban? Eso lo manejábamos con libertad, con propuestas. Bien. Éramos libres en ese sentido, porque también había un trabajo externo de ensayo, de escuchar música, de pasarnos material, de compartir, qué sé yo, noches de comidas, mucha camaradería, con mucha música, mucho compañerismo, con mucha charla, escuchar que hacen esto, y te sacaba una banda, qué sé yo, del norte, no sé dónde, y todo eso generó la construcción de una propuesta y de una idea, ¿no? Claro. Entonces, cuando tocaba crear, vos ya sabés qué le gusta a él, qué le pasa acá, qué te pasa allá. Si captaste un poco la propuesta, vos y tenés las herramientas, las tenés que tirar ahí y bancarte
y vos vas proponiendo una melodía, una base y les miras la cara. Claro. Y cuando ves que la sonrisa les hace así, decís, bueno, listo. Va por acá. Va por acá, le voy agregando otra cosa, y entonces vas tratando de ver si les gusta todo, y es un poco también, ¿no? Eso, ¿no? De que el otro te devuelve también desde su instrumento, y se va construyendo algo, y bueno, después el ensamble, ¿no? Toda la ingeniería del Sí, cuando ensamblaje. están todos juntos ahí, los 5. Claro, la frialdad de decir, che, no, tu base no nos gusta, ¿viste? Pero esas conversaciones hay que tenerlas también. Sí, se tiene que dar, sí. Y fue este proceso el que vos decís que lo apuraron un poco en el segundo disco. El segundo disco aparece Víctor, yo ahora no me acuerdo bien, pero el primer disco había pegado muy bien, nos pedían más cosas, ¿viste? Y, Sí, sí. y uno se cree que está ahí, que todos le están pidiendo cosas, y a veces se empieza, no sé, cómo lo interpreta uno en ese momento, ¿no? Sí. Cómo se siente, cómo siente lo que pasa. La banda estaba muy bien, entonces eso a nosotros nos abría puertas para ir a tocar acá, ir a tocar allá, porque todo el mundo. Eventualmente con Paradise Lost llegar a... Y eso, claro, eso fueron producciones de volumen 4, creo. Que las laburamos muy profesionales. Y nos subimos a esas producciones como bandas pioneras, ¿no? Sí, por supuesto. Estuvo buenísimo. Espectacular, Hermoso, sí, sonaba todo perfecto. Yo después en producción empecé a trabajar con la gente con el ND Ateneo, porque es un lugar altamente profesional, por lo menos en ese momento. Ahora no sé cómo será, pero... Y yo como estaba así al sonido y era técnico, laburaba con gente así, me encantó. Entonces después futuras producciones las laburé con el personal con ellos, con mi productora. ¿Después tuviste tu productora? Claro, con Martín, Pulpo Negro. Me acuerdo. Eso fue ya post Taija, digamos, ¿no? Eso es durante Taija. Ah, ok. Y post Taija. Durante Taija y post Taija. Sí, porque con Taija dejamos de tocar. Yo en realidad dejé de hacer música en un momento. El laburo me absorbió, y después como que empecé a hacer otras cosas, me dediqué al deporte, a salir un poco de la noche, ¿viste? Menos rockero. Sí, un poquito más tranquilo. Y al final, o sea, vos en un momento vos me habías contado, me habías mandado un audio medio cuando te contacté acá para juntarnos hoy, que me había dicho que la banda en sí está en stand-by, digamos, como que... O sea, The Harray nunca se separó. Claro, nunca se separó. Pero sí, se alejó, se dispersó, se diluyó. Se diluyó. Hablan tipo por WhatsApp, así, se pasan bandas para escuchar, todo eso. Hablábamos, nos juntamos. Se juntan. Nos juntábamos a tomar algo, hay pendiente, eso. Lo que pasa es que yo dejé de tocar un poco. Claro. Y sí, como que la producción tocar, hacer música. Y creo que cuando llevas tu trabajo, por lo menos a mí, cuando lo llevas al laburo, y cuando vos estás en la magia de tocar, y de repente también estás laburando en producciones con un montón de bandas, con mucha exposición, con mucho mostrador, mucho desgaste. Creo que la noche me saturó, ¿viste? Claro. Y terminé yo de alejarme un poco de la música un tiempo, porque fue tantas noches seguidas de rock y de sonido Te llega a saturar también. Sí, a mí me había cansado. Laburaba de día, laburaba de noche, me estaba matando. Claro, o sea, me imagino. Sí. Era terrible. Sí, terminé roto. ¿Tocás un poquito ahora, aunque sea en tu casa? Estoy tocando. Bien ahí. Ahora, dejé de tocar también. Okay, Volví a tocar, estoy tocando ahora, sí, estoy volviendo. Bien, bien ahí, boludo. Bueno, Nes, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Por favor.